Muy, muy buenos días. El Señor es misericordioso, es compasivo. Tiene mucho amor por cada uno de nosotros. ¿Es así o no es así, amor? Amén. Ay, el amén de mi esposa. Por favor, dame paciencia, Señor. ¿Por qué, mi amor, es el Señor misericordioso y compasivo? Dame una razón en tu vida. ¿Por qué? Porque aún no siendo nosotros merecedores de tantos favores, Él definitivamente nos da las cosas que necesitamos sin necesidad de demasiado esfuerzo. Sí, es así. Y las da en su momento justo, las da en su momento oportuno. Nosotros a veces no lo creemos de esa manera. Pero el Señor es así de compasivo. La da cuando Él la quiere dar, no cuando nosotros la pedimos, porque a veces la pedimos y como dice Santiago, lo pedimos mal porque no es en el momento nuestro, sino es en el momento de Dios porque Él sabe cómo organiza las cosas, porque Él es compasivo y misericordioso. Hoy la palabra está Poderoso. poderosa, poderosa. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que esa palabra sea viva y eficaz y llegue a lo profundo de nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Ahora sí el amén. Amén y amén. Papito Dios hermoso del cielo, cómo es grande tu misericordia, cómo es compasivo, cómo eres tú de hermoso. Tú eres compasivo y misericordioso. Nos vienes enseñando sobre el valor y el poder de la misericordia, porque el reino de los cielos es misericordia, dolor entrañable. Papá, que venimos ante tu presencia en esta mañana, en este instante, en este momento, para entregarte todo lo que somos, nuestra mente, sobre todo que siempre nos anda jugando malas pasadas, porque nos hace creer que tal vez las cosas del mundo son las mejores y no lo son, es mentira. Por eso venimos ante ti para entregarte nuestro espíritu, entregarte nuestra alma, todo lo que somos a ti, papá, todo lo que somos, entregártelo, Padre Santo del cielo, para pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos hables a nuestro corazón y que esa palabra que tú nos digas hoy se haga vida en nosotros, que podamos dar ese testimonio de tu amor ante todas las personas, porque a veces andamos con unos afanes, con unos correcorres, andamos con muchas fórmulas en nuestras cabezas, como unos religiosos más, pero queremos romper todo ese esquema religioso y empezar a ser cada vez más espirituales, reconocer que tú diste a tu Hijo amado en nuestras vidas para llegar a tu presencia, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos regalaste la flor más hermosa de tu jardín celestial a nuestra Madre, y todo para que nos acerquemos a ti y te reconozcamos como Padre. Ese es el propósito tuyo, porque no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos. Tú quieres que estemos ante ti, papá. Por eso, enséñanos a trascender la cruz, a ver la cruz, a conocer que tú diste a tu Hijo para que nosotros nos salváramos. Y la salvación tiene que ver con el hecho de conocerte a ti, reconocerte a ti como Padre y romper nuestra vida de pecado que nos ha mantenido unidos y atados a este mundo. Que hoy esa palabra sea viva y eficaz y que esa palabra sea es, ese instrumento de salvación que rompa, ese ácido que rompa esas ataduras que tenemos con este mundo, papá. Que esa palabra sea viva, háblanos hoy como un voz de trueno. Háblanos hoy de una manera fuerte, porque a veces necesitamos romper esos esquemas, romper esos cimientos que nos tienen aferrados a este mundo, esas estructuras, rómpelas, como bien se canta en esa canción de Saqueo que es tan linda. Ayúdanos cada vez más a estar en ti, Papito Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido. Te entregamos todo lo que somos. Nuestro cuerpo es templo tuyo, indigno templo tuyo. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Háblanos, por favor, con la palabra viva. Háblanos para comprender cada vez más esos misterios hermosos para que nosotros seamos esos dignos hijos de nuestro Padre Dios. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, entonces, proclama la palabra, mi amor.
San Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Dice lo siguiente, perdón. Sí. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan ustedes también a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y se encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al cobrarlo comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y te alabamos también, papito Dios del cielo. Bueno, mira, Moni, yo recuerdo que en alguna oportunidad este pasaje bíblico era de una contradicción tremenda porque se mira bajo la luz del hombre y el pensamiento del hombre. La justicia de Dios es tan particularmente diferente a lo que el hombre considera que es. Y es muy diferente. La justicia de Dios es muy diferente, porque la justicia de Dios se mueve por misericordia. A los ojos de un hombre, esto no tiene lógica. ¿Te imaginas un abogado defendiendo al que pagó en la mañana y defendiendo el otro abogado al que se le da la misma paga al de la tarde? Yo creo que el abogado ganaría, el humano ganaría. Y perfectamente a mi Jesús lo echarían a la cárcel. ¿Sí? Lo mandan a la cárcel, ¿por qué? Por injusto. Y le tendrían que pagar horas extras y fuera de eso los honorarios del abogado, y eso haría la ley humana. Pero la ley humana está lejos, años luz, de lo que es la ley de Dios, que es misericordia. De aquí nos enseña cada vez más, como el Señor ha venido hablando, de lo que es tener compasión y tener misericordia. Qué pasaje bíblico tan espectacular, Moni. Es súper espectacular y es un llamado de nosotros también, de, como se dice, a mirar algo. Porque nos está haciendo la comparación con el reino de Dios. Y cuando nos hace la comparación con el reino de Dios, nos está diciendo cómo funciona. Y cómo funciona es lo siguiente: tú puedes llevar 50 años en la iglesia, ¿sí? Y puedes haber trabajado mucho, tremendamente mucho, ganar muchas almas, de verdad dar muchísimo fruto, haber ayudado en la iglesia en muchas cosas, pero tu paga
será la misma que uno que haya sido convertido hace poco tiempo, hace muy poco tiempo y aún creo que en las últimas horas de pronto de ese momento del juicio final, porque nos está hablando de un momento en que ya se reúne todos los trabajadores. Nos está hablando de un momento final donde el Señor ya va a dar a cada quien lo que corresponde, ¿sí? Y está hablando de sus trabajadores. O sea, los trabajadores son aquellos que servimos para Dios, para aquellos que de verdad estamos en la presencia de Dios. Ojo, porque es el ganar almas, no es hacer actividades, ¿cómo te digo yo? O sea, realmente lo que al Señor le interesa es que nosotros realmente hagamos el servicio para convencer a personas que están alejadas de Dios. Porque mire que hasta ellos mismos, hasta los últimos, estaban ahí. Estaban desocupados. Nadie les había dado trabajo. Mejor dicho, estaban así como, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Porque es que está hablando de personas que no tenían un rumbo, ¿sí? Y precisamente al ellos decirle sí al Señor, o sea, al aceptar esa invitación, al aceptar estar en la casa de Dios, quiere decir ellos se convirtieron realmente en su fe hacia nuestro Señor. Y por eso mismo empezaron a trabajar y a ganar en el viñedo. ¿Qué significa? Dar fruto. O sea, dar como ese alimento de vida. Empezaron a trabajar, a dar cosas para que las personas también se convencieran. Y esas personas que se han convertido, que han trabajado en el Señor, en el viñedo, o sea, dando ese fruto de vida, definitivamente le van a recibir el mismo salario. ¿Y cuál sería un salario para una persona que ha trabajado para Dios? Yo creo que es sencillo, es fácil y es salvación. ¿Por qué? Porque si tú trabajas realmente para el Señor, tú estás ganando tu salvación, tú estás ganando tu entrada al cielo, tú estás haciendo cosas hermosas para el Señor. Y quiere decir, ¿qué mejor premio ese, Rafa? O sea, el premio más hermoso es que podemos decir, wow, llegamos al palacio del rey de nuestro papá, estamos aquí en su presencia. Yo creo que ese es el mejor, o sea, es la mejor paga. O sea, y si yo trabajé y el otro que estuvo tantos años trabajó y también se convirtió y trabajó para muchas personas que también se convirtieron, pues la paga es estar en el palacio del rey. ¿Qué más necesitaríamos? O sea, ¿qué más necesitaríamos? Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Ojo que no vaya a ser que a última hora hagamos como esos antiguos trabajadores pero ¿por qué a ellos esto y por qué a mí no? ¿Por qué a ellos, por qué no me diste más? No vayamos a caer en una situación donde perdamos la bendición, porque a veces pasa eso, por envidia, por una actitud incorrecta, perdemos la bendición. Y no nos dedicamos a trabajar. La mies es mucha y los obreros pocos. Solamente dedícate a estar en lo tuyo, en lo que te corresponde y no te pongas a mirar al otro. Porque en la medida que tú te pongas a mirar al otro, más defraudado te vas a sentir y ahí está incluso hasta en las propias familias. Cuando tú te pones a poner expectativas del otro y lo que Dios le da a uno y luego le da al otro, entonces va a empezar a meterse la cizaña de Satanás, el veneno del mal, para tratar de que tú empieces a dudar de tu Dios, empieces a dudar de la bondad y la misericordia de Dios y empiezas a dudar de lo que el Señor tiene compasión para contigo, porque te comparas. Entre más expectativas tú le pongas a alguien, siempre vas a salir defraudado, siempre. Dedícate a lo tuyo, dedícate a tu oración, pero es porque yo me he dedicado tanto tiempo a orar y no se ha dado el milagro como a otro que acaba de llegar y le dio el milagro y a mí no. Sí, Dios sabe por qué, porque Él es el dueño del dinero, dijo. Yo soy el dueño de todo. Yo sé lo que tengo que hacer y por qué lo hago y yo sé cómo hago lo mío.
Entonces dedícate a tú a trabajar y lo que yo acordé contigo, las promesas que yo te di, te las voy a cumplir. No dudes de las promesas. Yo te las voy a cumplir tal cual te las dije, te las cumplo. Y deja de compararte con los demás. Y allí nos hace un reproche fuerte. Y dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Por qué quiere decir, qué dice el Señor con respecto a eso? Que independientemente de todo el Señor tiene misericordia. Porque vivir en el gozo de Él, el gozo es los dos estar en esa misma alegría, es estar en esa misma dicha. ¿Y cómo se puede tener? Uno tiene más gozo que el otro tiene más gozo. O sea, ¿cómo uno puede? Es que tú eres más feliz que yo en el cielo. ¿Quién será más feliz? ¿Aquel o todos? No, es una felicidad plena. Todos es una felicidad espectacular. Y entonces lo que el Señor está diciendo en este momento es que no te pongas a compararte por los demás porque te volverás vano y amargado. No te compares con los demás. Eso dice esa poema tan bonito. Yo no sé si ustedes han escuchado de Siderata, que hay un actor que ya falleció allí, mexicano, y habla ese de Siderata tan lindo. Dice, no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado. Y aquí habían unos vanos y amargados porque se pusieron a mirar lo que les daba Dios a unos y lo que les daba a otros y lo que les daba a Él. Si nos ponemos a mirar el jornal de lo que ganan, por ejemplo, en Colombia, un jornal aquí es de 50 mil pesos colombianos, ¿no? Que equivalen a, ¿cuántos? ¿$10? Casi en el día se No, pero ganan no $20. alcanzan a ser 50.000, son como No, 20, 50, 20 ¿cuántos? 25.000 más o menos y eso. Y eso, más o menos. O sea, son unos $20 lo que se gana por día. Los 20 son 12, $10 nomás. más o menos por día, imagínense. Y la gente tiene que pagar su almuerzo y tiene que pagar su transporte. Entonces, imagínense el jornal aquí en Colombia. En México, pues más o menos está relativo. Sí, ahora en Estados Unidos, pues es diferente por los arriendos y por muchas cosas. Ahora, ¿cómo será el jornal de un hijo de Dios? ¿Se imaginan ustedes cuánto el Señor paga? Que pague la salvación tuya. ¿Cuánto tú no has gastado en tratamientos? ¿Cuánto tú no has gastado en tratamientos? ¿Cuánto dinero? Sí, gracias a Dios posiblemente puedes tener has pagado el seguro social, ¿no? En Colombia no sé cómo le llamarán en otros sitios. Y eso te ha hecho que te operen. Por ejemplo, yo tengo que ir al médico, tengo que ir a exámenes, pues eso es costoso. Y fuimos al odontólogo. Ahí en Estados Unidos el odontólogo es súper costoso, un tratamiento de odontología que es un poco más económico, Pero es pero costoso es para nosotros. costoso para nosotros, muy costoso. Entonces, ahora imagínense Dios cuánto paga. ¿Se imaginan ustedes que a uno lo sane ya? ¿Que uno quede restaurado? ¿Que uno ya, después de tantos errores que cometió en la vida y el Señor de un día para otro ya a uno restaure su hogar? Es increíble lo que el Señor hace. La paga del Señor es hermosa y le da a ti, le da a ti, le da a todos lo que realmente se merece, ¿sí? De acuerdo a la fe que también tengamos. Entonces, por favor, no nos estemos comparando ni mirando y confiemos que si el Señor te llamó a trabajar en su viña, es para conseguir, como decía Mónica, esas almas preciosas para Dios. No te pongas a mirarte, no te pongas a imponerte, no te pongas a ser caprichoso con el trabajo que Dios te dio, porque aquí habla de los operarios y todos somos obreros, todos somos esos jornaleros que vamos a trabajar en la viña del Señor, tanto tú como yo somos jornaleros. O sea, nosotros somos misioneros y trabajamos ya exclusivamente para Dios. Estamos dedicados 24 horas para el Señor. Pero de igual manera tal vez tú tengas tu trabajo en el mundo. Sí, tal vez tú tengas que trabajar secularmente, se llama de esa manera. Pero eso no quiere decir que tú no tengas también un trabajo para Dios, porque tienes a tu familia, ¿sí? Y el trabajo con la mies es el viñedo que tú tienes, es tu propia familia. Cómo está tu hijo, cómo está tu esposo, cómo está la familia extensa en tu vida. O sea, esa es la mies, ese es el viñedo. Y a ti te contrató el Señor. Tal vez te contrató hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor le plació contratarte esta hora. O sea, ya te puso a trabajar en la viña, tal vez escuchando este testimonio, tal vez empezando a crecer espiritualmente, tal vez ya llevas muchos años luchando por tratar de la restauración familiar, pero Dios sabe por qué. Hasta le da al que lleva mucho tiempo como al que le lleva poquito tiempo. Ya tú estás trabajando para Él.
No te compares, dedícate a hacer lo que Dios le corresponde, porque si te contrató es porque Él sabe que tú tienes las herramientas para trabajar. El Señor ya sabe por qué te contrató. Él no va a contratar a cualquier operario. Él contrata a los que realmente ya tienen todo listo para ir a su viña. O sea que si ya te escogió a ti, es porque Él sabe lo que tú eres, lo que tú tienes para trabajar. Dedícate a hacerlo. ¿Qué te parece? Me parece súper espectacular, especialmente porque tenemos que tener presente algo, o sea, cuando el Señor nos llama, se supone debe haber mucha alegría en nuestro corazón, porque solamente así podríamos hacer la misión, solo así podríamos llevar el mensaje, solo así podríamos llevar a convencer a otras personas. De resto, si nosotros no tenemos ese fuego, esa alegría, ese calor en el corazón, realmente uno no se motiva a hacer algo. Porque se supone que es el testimonio de mi vida, del cambio, de la alegría, de lo que estoy viviendo, lo que lleva a las otras personas a que ellos también quieran buscar el corazón del Señor. Pero también es un llamado de atención importante este pasaje bíblico porque resulta que muchos que estamos en la iglesia muchísimas veces pasa llevando años en la iglesia, llevando años sirviendo en la iglesia, se ha caído en esa tristeza, en esa rutina, en esa, ay, tengo que ir, como en una carga, como en algo que no estás disfrutando. En pocas palabras, y es como lo dice eh, en Éfeso, en la carta de Éfeso, en Apocalipsis, dice, has perdido el primer amor. Has perdido el primer amor. Si tú pierdes ese amor, significa que tú ya no vives con alegría la palabra de Dios, no vives con alegría la presencia de Dios. Y si tú no vives con alegría esa presencia de Dios, pues tu trabajo no va a ser tan bueno como lo fue inicialmente. O sea, no estás vibrando, ¿sí? Por eso el Señor mira que tiene la misma paga, ¿sí? Porque hubo un tiempo en que tú sí vibrabas por el Señor. Cuando tú tienes esa actitud de reclamar, significa que tú estás midiéndote ya por un trabajo rutinario, por un trabajo que ya no te hace vibrar, que no es apasionado para ti. El Señor nos está hablando de que qué nos está sucediendo a todos aquellos que estamos hace mucho tiempo en la iglesia y que ya no hacemos las cosas con pasión. Ya no hacemos cosas que de verdad en un momento determinado te haga sentir ese gozo, como el asombro por las cosas que hace el Señor. Eso el Señor nos está hablando allí. Por eso los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque ellos están apasionados, ellos están haciendo las cosas con alegría. Mire de dónde los sacó. El Señor fue a la plaza, al mundo, a donde estaban, no haciendo nada, donde su vida no significaba nada. Y los llevó porque los vio que ellos podían hacer algo. Y por eso estaban apasionados, estaban con ese fuego en ese momento y trabajaron con alegría y gozo. Pero aquel que empezó temprano en la mañana, si tuvo que soportar el calor, si tuvo que soportar las lluvias, si tuvo que soportar momentos difíciles, es posible que cuando llegue a la tarde esté agotado, esté cansado, esté no queriendo hacer nada, irse a descansar y pare de contar y simplemente descansar y decir mañana será otro día. Es posible que tú ya no tengas esa pasión con que iniciaste el día, con que iniciaste tu trabajo. El Señor está diciendo, ¿qué pasó con tu pasión? ¿Qué pasó por el amor, por el gozo, por ese fuego que había en tu corazón? Las circunstancias te agotaron, las circunstancias te tienen ya derrotado, ya no quieres seguir más. Entonces, por eso, ¿por qué a Él se le da y a mí no? ¿Por qué a Él le da el milagro y a mí no? ¿Por qué a Él le trae la bendición y a mí no? Es porque no tienes el fuego del Espíritu Santo, porque se perdió ese amor por Dios, porque el Dios se volvió una rutina, un cansancio, una carga. Ya no hay amor. Y el Señor está invitando a que tengamos amor,
que todo el tiempo estemos apasionados, que todo el tiempo queramos hacer algo nuevo, que no importa las circunstancias, no importa los momentos difíciles, Él está ahí, te está ayudando. La idea es que tú te mantengas firme, trabajes con la misma fuerza, la misma calidez, con la misma pasión, con el mismo amor, porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso esos primeros que llegaron simplemente se dejaron agobiar por cosas del mundo y estaban era cansados de trabajar. Entonces, claro, el otro que llegó con su pasión consiguió cosas importantes. De pronto el fruto que tú estás dando ya no es tan grande como lo hacías inicialmente. ¿Y todo por qué? Porque tienes cansancio. Cansancio. Igual que ese hijo pródigo, el que mantuvo en casa, el que no se fue. ¿Por qué si él llega, a él le das esto, le haces fiesta y a mí no me has dado nada para yo celebrar con mis amiguitos, con mis amigos? ¿Cuál es su actitud de envidia? ¿Cuál es su actitud comparación? O sea, está haciendo las cosas por cumplir, no por amor, no por afecto, no por pasión. No lo está haciendo porque a él sí y a mí no. Porque no tienes fuego en el corazón, no tienes pasión, no tienes el primer amor. Y hay que buscar ese primer amor. Necesitamos ese primer amor, ¿o no, mi amor? Claro que sí. Ese primer amor que solamente viene por el fuego del Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te queme el día de hoy y que rompa esas estructuras que no nos están dejando estar sumergidos en la viña del Señor. Porque entre más te quejes, más te duele. Entre más te quejes, más amargado vas a estar. No te quejes, dedícate a trabajar por la viña del Señor, que Él te da realmente lo que te mereces y te da mucho más, porque el jornal de un día para el Señor es mucho más de lo que nosotros podemos recibir. Es mucho más grande de lo que nosotros recibimos en el mundo. Entonces, que Dios nos pague de acuerdo a lo que Él considera. Incluso es bien particular. Si yo llego tarde a la iglesia, ¿sí? Si yo llegué ya en el último momentico a la iglesia, ¿será que recibo menos de lo que llega el otro que viene desde muy temprano, desde que empezó a arreglar la Eucaristía, de que empezó a arreglar la iglesia, que el cantante, que el que lee la palabra? El Señor da tanto al que llega como de primeras como al que llega de últimas. El Señor da, sí, Él da. Por tanto, aprendamos a ser misericordiosos y compasivos y no te compares, porque te volverás vano y amargado. Fluye, Y fluye, dice, Espíritu Santo. dice, tengo gozo, tengo paz, tengo el amor que me completa. Hay que tener Que tengan gozo. un día súper espectacular, bendecido por el Señor. Y no te quejes. Por favor, aprende a ser misericordioso. Porque si tú te pones a mirar como desde la justicia humana, te volverás como ese hermano menor del hijo pródigo. La justicia humana no es compasiva. La justicia humana no es misericordiosa. La justicia humana simplemente es por el deseo de alguien o por el deseo del otro. Simplemente reúne como el interés particular y no el interés general, como mi papá Dios sí lo tiene, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, no lo quiere, y por eso manda obreros a su mies. ¿A qué hora llegaste tú a trabajar? El Señor te paga, porque Él es misericordioso. ¿A qué hora llegaste tú a la vida del Señor? Él te da, y te da en abundancia, porque la paga de Él es inmensa. Ánimo pues a estar en la presencia de mi papito Dios. Y si no has llegado, apúrate a llegar, porque el Señor quiere trabajar, quiere que tú trabajes para Él. Y así hacer las cosas. El gozo del Señor es lo mejor. Y haz todo, no para el hombre, haz todo para Dios, porque el Señor es el que paga. Dios los bendiga, que tengan un excelente, excelente día. Dios me los bendiga. Tengan un excelente día.